Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. La muerte es un tema del que huimos siempre, tanto para hablarlo y para pensarlo. Y aunque sabemos que es algo que nos va a llegar a todos, no nos lo creemos y por eso siempre nos sorprende, sin haber hecho los deberes. El saber que nuestro tiempo es limitado nos invita a irnos en paz con uno mismo y con todos los demás. La muerte no es elegida, tiene su propio momento y como decía Calderón de la Barca, la muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El anciano de los gusanos. La siguiente historia está basada en hechos reales. Muy buenas noches a todos. El día de hoy les traigo una historia más de cuando estuve en el sanatorio Alijadores. A los pocos días de haber vivido una experiencia de haber visto a una enfermera y la señora de la lavandería, que son unos fantasmas que recurrentemente se pueden ver ahí, en ese sanatorio, llegó un señor con su cachete lleno de gusanos. Del lado derecho, olía tan feo que ni siquiera los doctores podían creer que eso estuviera pasando con ese señor. Se decía que ese señor era de una familia pudiente y muy importante, y por razones obvias y de discreción, no voy a decirles quién es. Ustedes disculpen por omitir esa parte de la historia. El punto es que, aunque los doctores son un poco escépticos, rogaban porque esa hervidera de gusanos no llegara al cerebro. Eso yo lo vi, a mí nadie me lo contó. Ese señor olía muy feo y se veía horrible. Cuando terminaron, el señor no quería ser operado, porque la última operación era tratar de incrustarle algo de carne en la mejilla para que de ahí se fuera restaurando parte interna de su rostro, porque ya estaba deformado. Pero este señor no quiso. Yo conviví con él porque me tocaba limpiar los cuartos del área de ese pasillo. Fue en diciembre, casi a principios del mes. Ese señor era muy terco y necio. Perdió su ojo derecho a causa de tales gusanos. Yo en aquel entonces era cristiana y trataba de hablarle a su manera y al mismo tiempo trataba de motivarlo para que se operara. A ese señor nadie lo visitaba de su familia, solo los empleados de donde vivían, porque ellos fueron a llevarlo al hospital. Cuando por fin se animó a operarse, yo me paré en la puerta de afuera del quirófano, pidiendo a mi manera, por él, y que todo saliera bien. Cuando salió de la operación por la anestesia, todavía no estaba despierto. Yo ese día entré del turno de las 3 y salí a las 11 de la noche. Antes de irme del sanatorio, pasé a su cuarto. No había nadie, así que me sentí con un poco de confianza y comencé a hablarle a mi manera, diciéndole primero a Dios que si iba a quedar bien, que lo dejara aquí, pero que si no, que mejor se lo llevara. Al menos yo así soy. Si veo que a un familiar mío le va a pasar algo parecido, no voy a querer que sufra. Tal vez eso suena un poco egoísta, pero ustedes disculpen. Así que me acerqué a él, y su olor nunca se le quitaba, a pesar de las limpiadas y las bañadas que le daban. Le susurré al oído: si Dios te lleva de este mundo y permite dejarte de sufrir, no te vayas sin despedirte de mí. Porque no le gustaban que le hablara de usted. Me decía que no era un viejito, aunque en realidad sí lo era, pero era su manera de sentirse joven tal vez. Toqué su brazo y se lo sobé. Me di la vuelta y me fui. Eso fue el 23 de diciembre. A mí me tocaba descansar el 24, así que hasta el día 25 en la mañana llegué, al turno de 7 a 3. Cuando llegué, mis compañeras estaban serias y calladas, y yo, como soy muy chacharachera,
pues intentaba hacerles bromas, pero todas seguían serias, hasta que una se animó y dijo: Ya hay que decirle. Ellas sabían cuánto yo apreciaba a ese señor, y aunque no me tocara ese pasillo, yo siempre pedía para ir a verlo, para poder platicar lo más posible con él. Ellas se rieron porque el señor me pidió una sandía, y él tenía ese antojo. Se la llevé, él se la comió, incluso con popote, porque ya no podía masticar tampoco. La encargada de turno me dijo: Lo lamento mucho, murió tu amigo. Yo en ese momento puse mi cara de sorpresa, dejé lo que tenía que hacer y corrí a su cuarto donde él estaba. Abrí la puerta, incluso ya estaba desinfectado. Me puse a llorar y le dije: Ándele, don, no se despidió de mí. Me acerqué a su camilla y la acaricié con mucha tristeza. La puerta yo la había dejado entreabierta, y cuando dije eso, me llegó su olor, y se cerró la puerta de golpe. Yo, muy incrédula, corrí para abrirla. No había nada de viento. No había ventanas abiertas. Incluso sentí algo de frío. Solamente dije: Gracias por venirse a despedir de mí. Que Dios lo bendiga y lo reciba. Cuando dije esas palabras, su olor desapareció. La temperatura cambió. Yo sé que quizás hay gente que no sea de nuestra familia, pero seamos honestos. A veces nos tratan mejor, y a ese señor lo sacaron sin llanto, sin que nadie lo velara. Simplemente salió en una caja tan común y tan corriente. Y de verdad, de esta vida no nos vamos a llevar nada, pero al menos, mínimo, la familia se hubiera presentado. Pero resulta que nadie fue por él. Al menos él sí fue a despedirse de mí, de esa manera muy extraña. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden dejarnos sus comentarios y seguirnos en nuestra nueva página, HDT José Llamas. Gracias por ser parte de este canal.